el hombre, el ser humano, rompió las leyes de ese huerto, rompió los acuerdos que había en ese huerto. Entonces, al romper esos acuerdos, al romper esa ley que Dios le había dado, le había dicho, de este árbol no comeréis. ¿Qué pasó? Al romper esa ley, se generó automáticamente esa primera separación, esa primera crisis. Eso que estamos llamando crisis, el ser humano entró en crisis. Pero ¿qué pasó? Él no se dio cuenta que entraba en crisis cuando estaba rompiendo esa ley o cuando estaba rompiendo ese acuerdo. Él se viene a dar cuenta de que está en crisis cuando es separado de Dios. O sea, cuando por el pecado el ser humano es separado de esa fuente divina, de esa fuente de conocimiento, de esa fuente de amor, de esa fuente de equilibrio. Dice la escritura que lo sacó Jehová del huerto del Edén. O sea, cuando esto sucedió, ahí lo tienen en Génesis 3:23, cuando sucedió esta crisis, Jehová sacó al hombre del huerto del Edén. Esa fue la primera separación que vivió el ser humano. Tuvo que separarse de Dios. O sea, imagínense la crisis tan terrible. Imagínense ustedes, pónganse en posición. Yo sé que lo han hecho muchas veces, que se han puesto en esa posición y de pronto se han imaginado la tristeza, se han imaginado el dolor, se han imaginado la angustia, se han imaginado lo terrible que fue para el ser humano descubrir que había pecado, que había hecho algo incorrecto, empezar a esconderse de Dios, pero tal vez nunca lo hemos asociado con esta palabra, tal vez nunca hemos dicho, Dios mío, eso fue una crisis terrible para el ser humano, tanto a nivel interno, en su corazón, en su alma, en su mente, digamos en todo su ser, como externamente, porque cuántas cosas le fueron quitadas al ser humano en esa crisis. O sea, él no tenía que labrar la tierra, él no tenía que trabajar, él no tenía angustias, él no tenía tristezas, él no tenía dolor, la mujer no tenía dolores de parto. Era algo maravilloso, la vida que el ser humano estaba viviendo ahí, y de repente fue sacado de ese huerto del Edén, fue sacado Voy a tener que de esa retirarme. el micrófono, Nelson, por favor. Por favor, el micrófono de Nelson Mendoza. Ay, pero Nelson Mendoza, cierre su micrófono, por favor. Nelson Mendoza. Ok. Gracias, doctora María. Yo les agradezco porque es que estar dando la clase y escuchar otras cosas es una distracción bastante importante del tema. Entonces, bueno, hay que volver a retomar, nos distraemos todos y es mejor que los micrófonos estén apagados. Bueno, entonces estábamos en eso, en que el hombre, digamos que vivió la mayor crisis que pudo haber tenido la humanidad, porque le fueron quitados todos los privilegios en ese momento, todos los privilegios de los que gozaba estando con Dios. Esa fue la mayor separación. ¿Por qué? Porque eso es equilibrio. O sea, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde no hay crisis? Pues en Dios, estando en Él, estando con Él, estando en su, o sea, en su huerto. El Edén era un lugar de reposo, era un lugar de placer. De hecho, Edén significa deleite. Entonces, era un lugar de deleite, era un lugar donde no había crisis. Así que esta es la de las peores crisis, si no la peor que el ser humano haya podido vivir en esta tierra. Y ahí lo dice el Señor claramente en Juan 15:5. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, separado de Dios, el hombre separado de Dios, el ser humano separado de Dios, necesariamente está en crisis.
sea cual sea la crisis, sea interna, sea externa, sea la enfermedad, sea la parte económica, sea los conflictos emocionales, lo que sea. Si está separado de Dios es que nada puede hacer. Entonces, a veces se intenta solucionar las crisis sin Dios. Hay, claro, muchas disciplinas que lo hacen. Digamos, la psicología, cuando no hay Dios, el psicólogo que no cree en Dios, intenta solucionar las crisis de las personas sin Dios. Y digamos que es prácticamente una misión imposible. Porque si empiezas con el, ay, pero es que Perú, es que empiezan a meter muchas cosas. Te lo digo por experiencia, no te lo digo porque es que yo... Gracias. Mientras haya esa separación, en que los consejeros cristianos entendamos que no se puede hacer nada. O sea, por eso nosotros tenemos que enfocarnos en volver a crear esa unidad que se ha separado, que se ha dañado, esa unidad con Dios. Bueno, entonces es necesaria la crisis. Tendríamos que decir, preguntarnos precisamente para saber si es necesaria la crisis, pues era necesario que Dios sacara al hombre del huerto. No podía decirle al hombre, cuando digo hombre, es hombre, mujer, humanidad, no podía decirle al reprender al ser humano y ya está, y dejarlo seguir viviendo en su condición y dejarlo seguir viviendo tranquilo ahí en el huerto. No podría Dios solucionar nuestros problemas y dejarnos seguir viviendo tranquilos. No podría Dios decir, bueno, hijo mío, te perdono, tranquilo, no te preocupes, ya morí en la cruz y dejarnos seguir viviendo tranquilos y dejarnos en ese, digamos, reposo, entre comillas, en el que a veces estamos. No podría el Señor simplemente perdonarnos y ya, y no darnos problemas. Era necesario sacar al hombre de ahí. Era necesaria esa crisis, era necesaria esa separación de Dios. Es una pregunta interesante. A veces hay gente que se la hace y se pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué es el hombre del huerto? Entonces, hay muchos motivos por los que era necesaria esa separación. Uno de los motivos es para comprender, ¿sí? ¿Para comprender qué? Pues para comprender que ha pecado, porque... Profe. Bueno, está Jaque de Bosca con el micrófono abierto y Elizabeth Andrés también tiene su micrófono abierto. Ya he sacado a la primera persona porque ha estado interrumpiendo. Les voy a pedir el favor, cierren su micrófono y la próxima vez no llamo la atención, sino que se saca a la persona de la sala para que de esa manera sepa que en la próxima ocasión, la próxima clase, porque no van a poder volver a ingresar ahora. Entonces, para la próxima clase ya van a saber que van a tener que tener sus micrófonos cerrados. Entonces, por favor, se los pido nuevamente, están interrumpiendo, porque la licenciada se tiene que quedar en silencio y luego tengo que entrar yo y terminar de interrumpir. Así que, por favor, se los ruego. Gracias. Gracias, doctora María, muy amable. Entonces, bueno, hay muchas cosas por las que era necesario que el hombre tuviese esa crisis, esa separación de Dios. Una, para comprender qué era lo que había hecho, porque el ser humano en el momento en que hizo la transgresión, en el momento en que pecó, en el momento en que desobedeció esa instrucción que Dios le había dado, no estaba haciéndolo de manera consciente, o sea, no tenía ni siquiera la conciencia de que había pecado, porque el hombre en el huerto del Edén era como un niño, tenía la mente como la de un niño, o sea, había como una inocencia por la cual pudo ser engañado, porque si no hubiese tenido esa inocencia no habría podido ser engañado. Entonces, de una u otra manera,
el ser humano necesitaba comprender y necesita comprender qué es lo que está haciendo, en dónde se está equivocando, por qué se está equivocando, cuál es el pecado que ha cometido. Por eso dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Imagínense, es que el Espíritu nos tiene que convencer. ¿Por qué? Porque nosotros pues estamos muy acostumbrados al yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo amo a mi familia, yo hago las cosas que tengo que hacer. Entonces, cuando llega el Espíritu, tiene que convencer de pecado. Para eso era necesaria esa separación, esa salida del huerto. Si simplemente se le perdona y ya, y continúa ahí en su situación, relajado, tranquilo, como dice la Escritura, comiendo del árbol de la vida y haciendo eternamente lo que le apetece. ¿Y cómo le apetece? Pues entonces nunca iba a comprender qué fue lo que pasó. Digamos que al día de hoy, tal vez el ser humano todavía no comprende qué fue lo que pasó ahí en ese huerto. El ser humano todavía no comprende qué fue lo que hizo. El ser humano todavía dice, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Cierto? Porque no hay esa comprensión del pecado, porque no hay esa comprensión de la falta, porque no hay esa comprensión de por qué hemos sido separados de Dios. Otra de las cosas muy importantes por las que era necesario sacar al hombre del huerto, producir esa crisis, esa separación en su vida, era para cambiar. El arrepentimiento es el que nos dice Pedro que procedamos todos al arrepentimiento. ¿Todos? ¿Por qué? Porque todos necesitamos proceder al arrepentimiento. Viene de esa palabra griega que es metanoia, que significa cambio. Entonces, ¿para qué necesitaba el ser humano la crisis? Para cambiar, para poder arrepentirse y cambiar. Por ejemplo, aquí los que tienen el micrófono encendido necesitan que los saquen y los separen de la sala para que se arrepientan por tener el micrófono encendido y en la próxima clase puedan cambiar. ¿Sí ve? Me han servido de ejemplo. Va a tocar. Y se le escucha la voz a uno. El que está en la reunión, y de por se qué le ya cae el los internet. que manejan todo eso, por lo que los cultos... Oiga, vamos a escuchar la conferencia que nos están dando a través de los micrófonos. Bueno, muy bien, voy a repetir esto porque, pues, como a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y nosotros amamos a Dios y todo nos ayuda bien. Entonces, muy importante lo que está sucediendo. Mire qué cosa tan especial. O sea, nosotros estamos aquí en una sala de aprendizaje que le podemos llamar el huerto. Y en esta sala de aprendizaje hay una norma. Y esa norma, casi que diríamos que es la única norma, esa norma es: los micrófonos deben estar apagados mientras el profesor da su clase, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se falta la norma. Hay algunas personas que incumplen la norma. ¿Y qué hace la persona que está a cargo de esa reunión, de esa clase, de esa universidad, del orden, de poner orden aquí, doctora María? Muy bien, muchas gracias. La persona encargada de poner orden en este lugar, o sea, en este huerto de aprendizaje que nosotros tenemos aquí, pues, ¿qué hace? Pues le dice a la persona, como le dijo Dios a ellos, ¿quién os ha dicho que estáis desnudos? Él le dice, ¿por qué sigues teniendo el micrófono encendido? Ella pregunta. Ella sabe quién tiene el micrófono encendido, pero ella pregunta, porque así es Dios de maravilloso. Y entonces, ¿qué hace? Cuando la persona la persona definitivamente no obedece la norma, o sea, definitivamente dice, pues aquí, por despiste o por lo que sea, eso no importa. Porque no importa si Eva pecó por despiste, ¿sabes? Es que no es tanto el motivo, sino es decir, es como que no nos importa la transgresión. Al ser humano no le importó la transgresión. Lo vio de una manera muy liviana, ofender la santidad de Dios. Entonces se ve como algo muy liviano, de pronto interrumpir
la santidad de este momento de aprendizaje, se ve como algo liviano. ¿Qué hace la persona encargada? Dice, pues vamos a separarlo un tiempo, vamos a producirle una crisis, vamos a hacer una separación un tiempo, ¿para qué? Pues primero para convencerlo de pecado, aquí vamos, para que esa persona comprenda que ahí hay una norma que se debe respetar porque es necesaria para el funcionamiento de ese huerto, para el funcionamiento de esa plataforma. ¿Para qué? Para que la persona se pueda arrepentir, ya convencida del pecado se pueda arrepentir y dice, uy, hombre, la embarré porque no tengo más atención, ¿qué estoy haciendo? Porque sigo dejando que se encienda mi micrófono, o que lo enciendan los niños, o porque estoy con los niños en la clase, por ejemplo, no sé, cualquiera de esas cosas. Y ese arrepentimiento, que es metanoia, que es de la palabra griega metanoia, significa cambio. O sea, arrepentimiento no es llorar porque pequé y decir, Dios mío, perdóname. Arrepentimiento es cambio. Hay que cambiar, hay que producir ese nuevo ser, o sea, para que se produzca ese nuevo ser. Seguimos. Para poder vencer, el Señor le dio una instrucción al hombre en el huerto que fue fructificado y multiplicado. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de eso? Que primero, que es lo que estamos multiplicando, tenemos que fijarnos en eso, que es importante el fruto. Es importante que para multiplicarnos en nosotros esté el fruto del Espíritu. O sea, ¿yo qué quiero multiplicar? ¿Quiero multiplicar el amor o quiero multiplicar el odio? Porque si no hay amor, pues hay lo opuesto. Entonces, el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que ustedes se lo saben seguramente, ese fruto... Yo. ¿Me puede ponerla? Dentro de mí, Ya va, hijo, por favor. yo tengo que producirlo antes de la multiplicación. Y para producir ese fruto es necesario vencer. ¿Por qué la Escritura nos llama más que vencedores? Porque nosotros a nivel interno tenemos un montón de luchas en las que vencemos, ¿sí? Adentro estamos luchando contra el pecado, estamos luchando contra la oscuridad, estamos luchando contra ese error o ese defecto que tenemos nosotros. Harrison, por favor, cierra tu micrófono. Estamos luchando para cambiar, para poder vencer, vamos a llamarle a esos enemigos de Dios que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros leemos la Escritura, vemos un pueblo escogido de Dios que ha tenido que luchar contra muchos enemigos a lo largo de su historia, que ha tenido que luchar contra pueblos enteros, que ha tenido que luchar para conquistar la tierra en la que van a vivir, que ha tenido que luchar para poder alabar a su Dios, para poder honrarle. Y esas luchas que nosotros vemos ahí en la Escritura de ese pueblo, son también esas luchas internas que nosotros tenemos dentro para poder conquistar esa tierra que se nos ha dado a nosotros, porque nosotros pues somos tierra, o sea, estamos hechos del polvo de la tierra. Entonces nos han dado una tierra que es este cuerpo, que es este templo del Espíritu Santo en el que nosotros habitamos y también hemos de conquistarla, ¿sí? Ahí, venciendo cada uno de esos enemigos que hay ahí en el interior, entonces nosotros vamos produciendo ese fruto, vamos fructificando. Es necesaria la crisis, es necesaria la separación para que nosotros podamos vencer esos enemigos que en ese momento se desarrollaron. También para aprender a guiar y a conducir al pueblo. Cuando nosotros hacemos todos estos procesos en nuestro interior, cuando ya el Espíritu nos ha convencido de pecado, hemos procedido al arrepentimiento, hemos cambiado, hemos trabajado nuestro corazón para producir ese fruto que Dios quiere de nosotros, ese fruto que el sembrador espera. El sembrador espera el precioso fruto de la tierra, espera que nosotros le demos ese fruto que no le dimos al principio, cuando Él tenía ese propósito eterno con nosotros. Entonces, cuando ya hemos hecho todo eso, ¿qué pasa? Que aprendemos
aprendemos a guiar, aprendemos a conducir a las personas, aprendemos a decirle, mire, por ahí no es por aquí, mira, por aquí no te metas, métete por allá, así como dice el Señor, he aquí que pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Pero el Señor nos dice, nos sopla, dice, escoge la vida para que vivas. Entonces, nosotros así aprendemos a guiar. Le decimos a la persona, mira, tienes por delante estos dos caminos, pero escoge ese camino de vida, escoge el camino que te va a llevar a la vida. No importa si es el camino angosto, normalmente es el camino angosto el que lleva a la vida. Entonces, pero escógelo, ¿para qué? Para que vivas, para que tengas vida en abundancia, para que seas feliz, para que tengas riqueza, para que sea prosperada tu alma. Todas esas promesas maravillosas que Dios nos hace. Habiendo pasado por toda esa crisis, habiendo vivido esa separación y habiendo tomado las victorias que tenemos que tomar, entonces aprendemos a guiar, aprendemos a conducir a los demás, aprendemos a decirle a las personas por dónde tienen que ir y aprendemos a saber qué, a aconsejar. Para eso estamos aquí, para aprender a aconsejar. Y para aprender a aconsejar, pues es necesario todo este proceso, que de pronto es difícil, que de pronto es duro, pero que es un proceso que empezó desde hace 6.000 años, que tiene el ser humano divino aquí en la tierra. Entonces es muy importante que nosotros sigamos ese proceso, que seamos conscientes de él y que podamos tener el aprendizaje para poder conducir a todos a todas estas cosas, para conducir a las personas al arrepentimiento, para conducirlos a producir el fruto, para conducirlos a volver a entrar a esa tierra prometida, para conducirlos nuevamente a ese estado en el que el ser humano estaba cuando estaba en armonía y en unidad con Dios. Entonces, ¿para qué se separa? ¿Para qué Dios separa al hombre para volverlo a unir? Pero es que no lo puede unir ahí en ese momento porque nos dice la Escritura que no puede tener comunión la luz con las tinieblas, mis hermanos. Entonces, en el momento en que el hombre decidió abrazar la oscuridad, pues en ese momento ya no podía tener comunión con Dios. Se rompió la comunión, se perdió la comunión. Así que era necesario separar para que, dándose cuenta de todas estas cosas, para que entendiendo todas estas cosas, el ser humano procediera a encontrar ese camino que lo lleva nuevamente a la unidad con Dios. Es muy importante. Si no se separa, pues no se da cuenta que está separado. Nosotros estamos aquí en la tierra y si nosotros no ascendemos y nos separamos, digamos, subirnos a un avión, una nave espacial o esa vista separada de la tierra, no nos damos cuenta de cómo es la tierra. La tierra la podemos ver ahí, por ejemplo, detrás de María, ustedes ven la mano con el globo terráqueo. O sea, ¿por qué conocemos que la tierra es así? ¿Por qué sabemos que la tierra es así? Porque el ser humano ha ascendido y ha volado y la ve así desde fuera, la ve así separado. Si el ser humano nunca hubiese separado sus pies de la tierra para levantar el vuelo, jamás hubiese sabido cómo era ese globo terráqueo, jamás hubiese sabido cómo era el planeta. No lo sabría. ¿Por qué? Porque estando ahí pegadito, no se da cuenta. Entonces, si el bebé que está a punto de nacer, pues no nace y no sale del vientre de su madre y no crece, pues no se da cuenta cómo es su madre, no la conoce, no la puede conocer. Solamente tiene esa sensación de estar atado a ella, ese amor, esa armonía, esa paz de estar ahí en el vientre, pero para conocerla tiene que salir, tiene que separarse de ella. Asimismo, digamos que esta crisis o separación, porque es como estamos trabajando la crisis, era necesaria para que nosotros podamos entender lo que ha pasado con nosotros y podamos volver a esa luz y podamos volver a unirnos a Dios, o sea, para que Él pueda volver a tomarnos en sus brazos y volver a atraernos hacia Él. Entonces es muy importante que
que lo tengamos en cuenta. Y es muy importante que el consejero entienda la crisis como separación de Dios. No no es tan importante que lo diga, porque es que uno no tiene que decir todo lo que sabe. Por ejemplo, si viene una persona a hablarte de un conflicto, a decirte, ay, mira que estoy mal con mi esposa, que me voy a separar, que mi familia tiene conflictos, que tengo problemas económicos, que también estoy mal de salud, que me duele aquí, que me duele allá, que no sé, la persona está llena de conflictos, pues tú no le vas a decir, mire, pues el problema es que usted está separado de Dios. Entonces, no porque tú no le vas a añadir un conflicto al conflicto que la persona ya tiene. Pero sí es muy importante que el consejero sepa y tenga la claridad de que si hay un conflicto o hay un problema, tiene que buscar la raíz de ese conflicto y problema. Y la raíz de todos los problemas del ser humano siempre la vamos a encontrar en el mismo lugar. O sea, siempre es porque hay una separación, un conflicto con Dios, alguna cosa con Dios que no está funcionando bien, siempre. Entonces, es importante que tú sepas porque cuando tú sabes eso te puedes enfocar en la búsqueda de qué es realmente lo que le pasa a esa persona. Porque una persona que está mal de salud normalmente tiene otras cosas a nivel interno. No es solamente la salud, sino que hay cosas en su interior, o conflictos, o odios, o rencores, o rencillas, o cosas que no son de la luz, que no son de Dios, que están produciendo esa enfermedad. Creo que el 70% de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces, esos conflictos internos están produciendo muchas de las enfermedades que el ser humano tiene. Así que es importante que cuando yo voy a dar el consejo, yo pueda ir a la raíz, o sea, al origen, al génesis. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona? ¿Qué es lo que esa persona tiene en el origen, en el interior, que lo está separando o que lo mantiene separado? Y esa nueva unión, por supuesto, pues se va dando por áreas de la vida. Entonces, yo voy tomando victoria en diferentes áreas. Pues en la vida está, digamos, el área de pareja, el área de familia, el área, digamos, ya más profesional, el área personal, la parte espiritual, la parte del alma. También podríamos entrar en otras áreas como el área del ego, el área de la palabra. Si vamos a entrar en lo de pareja o en matrimonio, entonces ya podemos entrar en el área sexual. Podemos entrar también en el área financiera. Bueno, la infinidad de áreas que hay en la vida del ser humano. Esa unidad se va dando área por área, ¿sí? Entonces hay que trabajar cosa por cosa, pasito por pasito. Yo no puedo coger y decir, venga, yo lo uno a Dios, ¡fum! Y de una, ¿no? Porque no se puede dar saltos de garrocha. O sea, todo esto son procesos. La consejería es un proceso que se abre. Normalmente la consejería, tanto como la terapia, pues requiere de varias sesiones, porque digamos que una pareja o una persona, una familia va a pedirte un consejo, ¿tú le puedes dar un consejo y mandarlos a casa? Pues sí, puedes, pero realmente con eso no vas a hacer nada. O sea, cuando hay un problema en una familia, cuando hay un problema en una pareja, cuando hay un problema en una persona, pues normalmente el consejo solo no sirve. Eso lo vamos a ver más adelante. Es importante que tú, o sea, para que llegue la persona a hacer el consejo que tú le diste, se necesita todo un proceso de comprensión de por qué lo tiene que hacer. Y necesita todo un proceso de decisión. Tú le puedes decir a la persona que por fe haga eso y ya, ¿sí? Por ejemplo, puedes orar por una persona y decirle, tómese un vaso de agua en el nombre del Señor Jesucristo y esta noche ore antes de irse a la cama, yo voy a estar orando con usted y entonces el Señor va a actuar y tal. ¿Listo? Eso puede funcionar perfectamente porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios hace milagros.
Eso es maravilloso, y puede funcionar para una sanidad o puede funcionar para muchas cosas en la vida, para conseguir un trabajo. Pero no es una cosa que a la persona le vaya a funcionar siempre. O sea, Dios para nuestras vidas no es un milagrero, ¿sí? Dios hace milagros en nuestras vidas y derrama la bendición en nuestras vidas, pero no es un milagrero de tiempo completo, sino que Dios toca nuestra vida con un milagro y hay muchas otras cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, nuestras relaciones matrimoniales las podemos arreglar nosotros porque eso es cuestión de pareja, es cuestión de dos. Uy, señora, hazme el milagrito de que mi marido cambie y bueno, y deje de tener X o Y defectos que yo le atribuyo. El milagro se hace cuando su marido procede al arrepentimiento, cuando su marido lo ha convencido el espíritu de pecado, cuando su marido decide cambiar, decide vencer, decide producir ese fruto y decide que la va a amar, ¿sí? Ese es el milagro, que él tome esas decisiones. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto, que nosotros entendamos que en la consejería pueden obrar milagros, pero que normalmente la consejería es un proceso que nosotros debemos aprender a manejar y por el que debemos aprender a guiar a la persona, ¿sí? Porque se trata de que la persona cambie. Como decía, es enseñarle a pescar, no darle el pescado, porque tú le das el pescado una vez y mañana otra vez va a tener la misma necesidad. En cambio, si tú le enseñas a la persona a pescar, o sea, si tú le enseñas cómo es, cuál es el secreto para que tenga una vida bendecida, para que tenga una vida llena, para que tenga una vida plena, pues entonces ahí ya habrás salvado un alma, que es algo muy diferente a hacer un milagro momentáneo que el Señor nos hace sobre todo para que nosotros podamos creer. O sea, ¿para qué el Señor Jesús hacía milagros? Para que la gente crea. Porque el milagro es después de la crisis, cuando la persona está en crisis, cuando la persona está mal, cuando la persona está enferma, ¿sí? Pero si la persona no se separa de Dios, si no ocurre la separación del huerto, ¿habría enfermos? ¿Habría necesitados? ¿Habría crisis? ¿Habría desamor? ¿Habría guerras? ¿Habría todo lo que hay en este mundo? No habría, no habría. Si no estuviésemos separados de Dios, no habría eso. Y si nos unimos a Dios y no nos separamos más, pues deja de haber crisis, ¿sí? Eso es importante saberlo. Entonces yo tengo que ir uniéndome área por área, uniendo mi vida a Dios área por área. En cada área tengo que tomar la victoria, ¿sí? Y a unos les cuestan más unas áreas que otras, por eso es importante conocer a la persona en ese aspecto. O sea, los problemas difíciles de una persona son muy fáciles para otra de solucionar. No todo el mundo tiene la misma capacidad para solucionar un problema que otro. Nosotros tenemos diferentes maneras de comprender el mundo, diferentes mentes. Hay personas que son más artistas, otros que son más matemáticos, otras personas que son más creativas, otras que son más melancólicas, más nostálgicas, que se van más a la tristeza. Hay personas más extrovertidas. Bueno, eso está en lo de los tipos de temperamento, que ya lo han visto con la doctora Valencia. Entonces es muy importante que nosotros también, cuando tengamos enfrente a una persona, la conozcamos. Tenemos que ponernos a conocer a esa persona con interés. O sea, ¿cómo es la persona? ¿Qué tipo de temperamento tiene? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que sueña? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus propósitos, sus proyectos? Hay gente que no tiene proyectos gigantescos en la vida. Hay personas que lo único que quieren es estar en su hogar en paz y tranquilos. Y yo no le puedo pintar un futuro de conferencista, por ejemplo, a una persona que lo único que quiere es estar tranquila en su casa y bendecida por Dios y teniendo una buena relación con Dios. Entonces, tengo que mirar cuáles son los sueños de la persona, cuáles son sus proyectos, sus sentimientos, sus pensamientos.
Eso es muy importante que el consejero pueda contemplarlo para saber hacia dónde va a guiar a la persona. Entonces, de acuerdo a todo esto que hemos estado viendo, ¿qué podríamos decir que es la crisis? Nosotros podemos redefinir los conceptos del diccionario. A mí me gusta mucho redefinir, porque el diccionario me dice a mí que la crisis es una situación mala, es una situación difícil, es una situación terrible. Y entonces, si yo puedo darle una nueva perspectiva a eso, y de hecho, es lo que yo tengo que hacer con la persona que estoy aconsejando. O sea, debo darle una nueva perspectiva de lo que es esa crisis que está viviendo. Entonces, esta palabra mala, pues la podemos tachar de esa definición de crisis. Podemos decir, no, la crisis no es una situación mala. Puede ser difícil, puede ser ser difícil para mí vencer lo que me está ocurriendo, puede ser difícil para mí aceptarlo, pero puedo dejar de considerar que eso es malo, dejar de considerar que lo que me está pasando es malo. Es muy difícil en situaciones de enfermedades muy graves, es muy difícil en situaciones de tragedias familiares, por ejemplo. Es muy difícil cuando hay un duelo, cuando hay un dolor muy intenso por la pérdida de un ser querido. Por supuesto que ahí la persona cuando está en medio de esa situación dice, ¿cómo me vas a decir que no es malo lo que me está pasando? ¿Sabes? ¿Cómo podríamos nosotros decirle a una persona que lo que le está pasando no es malo? Tal vez no se le puede decir en un primer momento. Hay muchas cosas que no se pueden decir en un primer momento a una persona que está en crisis, porque la persona que está en crisis no puede ver, la persona que está en crisis le cuesta oír, la persona que está en crisis no puede estar en armonía con lo que está sucediendo, la persona que está en crisis no puede sentir beneficio en esa crisis, o sea, todo lo que experimenta es caos, caos. La persona que está en crisis no tiene un orden en su interior. Entonces, como está experimentando el caos, pues claro que decirle, oye, esto que te está pasando, pues no es tan malo, porque mira la parte buena, mira la perspectiva. Igual no se dice al principio, pero cuando tú ya llevas un trabajo con esa persona, un trabajo de conciencia, de estar explicando tantas cosas que vienen en la consejería, de haber consolado, porque esto ya lo vamos a ver en los pasos que vamos a seguir después, de haber consolado a esa persona, de haberla apoyado, de haberle ayudado. Cuando empieces a ver una luz al final de ese túnel, cuando empiezan a cambiar las cosas, tú ahí le puedes empezar a decir a la persona, oye, mira, esto que te está pasando al final no es tan malo, porque mira cómo está sucediendo esto bueno para ti, porque mira cómo está saliendo al otro lado. Entonces ahí tú vas formando a la persona para que en futuras crisis ya la persona no se lo tome como se lo ha tomado al principio, o sea, para que no se derrumbe. Se trata de enseñarle a la persona a partir de una crisis, a partir de algo que ella ha podido superar, y enseñarle cómo puede superar todo lo demás que pueda venir hacia adelante. Esto es importantísimo en la consejería. O sea, si tú trabajas un caso de una persona derrumbada que consigues levantar, es importante que tú dejes a esa persona lista para que no se vuelva a derrumbar en otra crisis, porque las crisis van a estar siempre, como dijimos, son necesarias para el mundo, son necesarias para la humanidad, son necesarias para comprender, son necesarias para volver a querer, o sea, para querer volver a Dios. Hay mucha gente que vuelve a Dios después de una crisis, que no creía en Dios y le pasó una crisis y de repente la persona empezó a acercarse a Dios, empezó a acercar su corazón, empezó a pedir, a creer, a contar con Dios. Entonces, mis hermanos, esto es importantísimo, importantísimo.
que yo al cerrar un trabajo de consejería, deje a la persona preparada para que la siguiente crisis no lo derrumbe. Yo espero que esto quede muy, muy claro porque me parece de las cosas más importantes en lo que estamos haciendo y aprendiendo. ¿Y por qué? Porque ¿quién puede decir qué es bueno y qué es malo? ¿Quién de nosotros puede juzgar eso? El ser humano muchas veces llama bueno a lo malo y a lo malo lo llama bueno. ¿Y eso por qué ocurre? Porque nosotros a veces cosas que son buenas creemos que son malas. O sea, habla la escritura de aquellos que sacan luz de las tinieblas, de aquellos que sacan tinieblas de la luz, ¿no? O sea, hay algo bueno y dicen, oh, qué malo eso, cómo es esa persona, tal. Bueno, empiezan a hacer toda una persecución ahí a una persona que de pronto les cae mal. Empiezan a sacar tinieblas de la luz. Pero, ¿cómo es que llamamos bueno a lo malo y a lo malo bueno? Porque resulta que todo tiene relación con este episodio de transgresión, que es cuando el ser humano decide robar el conocimiento del bien y del mal. O sea, decide tomar de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal sin autorización. Entonces, ¿qué hace? Toma el fruto, lo consume y ¿qué sucede? Pues más o menos lo que le dijo la serpiente, ¿no? Más o menos digo porque no es exacto. O sea, más o menos que conoce el bien y el mal. Pero ¿cómo conoce el bien y el mal? Pues mal. Lo conoce mal. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que ha robado, que lo ha tomado de manera ilegal, que lo ha tomado sin autorización. Es un conocimiento que ha tomado, para que me entiendan la figura, siendo niño. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que un niño de 5 años empieza a ver películas o a leer o a ver vídeos donde se hable de sexo o donde se pasen imágenes de personas adultas teniendo sexo. ¿Qué puede pasar con este niño? O sea, este niño va a conocer lo que es la relación entre un hombre y una mujer, lo que es una relación sexual, pero ¿cómo la va a conocer? La va a conocer mal, la va a conocer de una manera decadente, la va a conocer de una manera que le va a hacer daño a su mente, va a tener un montón de confusiones, no va a entender absolutamente nada de lo que está viendo, y ese conocimiento que está robando, porque lo está haciendo en transgresión a las indicaciones de sus padres, pues ese conocimiento le va a hacer daño. ¿Sí? Les pongo este ejemplo porque es un ejemplo bastante terrible para que, digamos, que podamos visualizar un poquito qué es lo que pasa con el ser humano ahí en el huerto. Entonces, siendo niño, siendo inocente, siendo un ser limpio que Dios puso ahí, toma un conocimiento que contiene lo bueno, pero que también contiene lo malo, o sea, contiene esos dos polos, esas dos partes, esa luz y esa oscuridad. Entonces ese conocimiento lo único que hace es afectar al ser humano, porque es un conocimiento erróneo. Y así vamos por la vida. Ustedes ven personas que, y digamos en este tiempo, la sociedad, hay muchas cosas que nosotros podemos considerar malas y que hay mucha gente que las considera buenas, ¿sí? Y hay una confusión total entre cuál es el bien y el mal. De hecho, dos personas se ponen a hablar sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Ustedes ven que no se ponen de acuerdo muchas veces. Seguramente ustedes mismos no están de acuerdo con muchas de las personas que tienen en su entorno acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Eso nos pasa. Eso le pasó al ser humano. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que una crisis es buena o es mala si yo ni siquiera sé en qué va a terminar esa crisis? ¿En qué va a terminar ese proceso? O sea, si una crisis es una separación para que yo lleve un proceso de aprendizaje y yo no sé en qué va a terminar,
yo no puedo decir si es buena o es mala. Yo más bien me atrevo a decir que generalmente es buena, porque he visto los resultados de muchas crisis, ¿sí? Aunque sean difíciles y aunque sean duras, muchas veces o cuando tienen una buena orientación, una buena dirección de parte de Dios, esas crisis terminan trayendo un resultado excelente a la vida de las personas. Entonces, ¿qué es la crisis? En resumen, ya redefiniéndolo, ya diciendo otra cosa totalmente loca para el mundo, porque nosotros pues estamos en la locura de la predicación, como decía Pablo. Entonces, ya diciendo algo loco para el mundo, pero que Dios es algo muy cuerdo, podríamos decir que la crisis es una oportunidad, y es una oportunidad para darme cuenta de todo aquello que no está funcionando correctamente en mi vida. Es mi gran oportunidad. La crisis es mi gran oportunidad de ver, mi gran oportunidad de experimentar, mi gran oportunidad de percibir, mi gran oportunidad de convencerme de que no está funcionando bien, mi gran oportunidad de cambiar, mi gran oportunidad de arrepentirme de aquello que me tenga que arrepentir. Eso sería la crisis, ¿sí? Mi gran oportunidad de volver a unirme a Dios, mi gran oportunidad de buscarle, mi gran oportunidad de orar, mi gran oportunidad de meditar, mi gran oportunidad de adentrarme en ese conocimiento de Dios allá, en lo más profundo de mi corazón, mi gran oportunidad de clamarle a Dios. Hay gente que no le clama a Dios sino cuando tiene problemas. Hay gente que no le ora a Dios sino cuando tiene problemas. Hay gente que necesita crisis para orar. Y es muy, muy duro decirlo, mis hermanos, muy duro decir esas palabras. ¿Y sabe para quién es más duro que para nosotros? Para Dios. Para Dios es muy duro que sus hijos tengan que estar metidos en un problema para que lo busquen. Eso es muy duro para Dios. Entonces, desafortunadamente, el ser humano se separó de Dios y no entiende que esa separación lo está matando. No entiende que esa separación lo lleva a la muerte. Cuando el hombre salió del huerto de Edén, o sea, cuando cometió el pecado, la serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho que moriréis si coméis de este fruto. Y entonces la serpiente les dijo, no es verdad, no moriréis, no moriréis. Lo que pasa es que vais a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasó? Comieron, pasó un tiempo, pasó el tiempo, Dios lo sacó del huerto y pasó el tiempo. ¿Y qué pasó? Porque Dios había dicho, ese día moriréis, ese día. Y la serpiente dijo, no, no moriréis. Y el ser humano salió del huerto. ¿Y saben qué pasó ese día? Nada, no pasó nada. Ese día no murió. ¿Y saben qué pasó al otro día? Nada, no murió. Y al tercer día no murió. Y al cuarto día no murió. Pasaron 930 años para que Adán muriese. Después de la salida del huerto, 930 años. Entonces, el ser humano podría decir, la serpiente tenía razón, ese día no morimos. Pero cuando los hijos de Dios vamos considerando las cosas que Dios nos enseña y vamos considerando cómo es que es toda esta historia con Dios, toda esta historia de la separación, y empezamos a mirar en toda la escritura, porque la escritura se interpreta a sí misma, empezamos a mirar en toda la escritura, entonces nos encontramos por allá una palabra de Pedro que dice, es necesario que no ignoréis, hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y entonces uno dice, wow, tremendo.
Para el Señor un día es como 1000 años. 1000 años es como un día. Y entonces, ¿qué pasó en el huerto? ¿Qué pasó cuando Adán pecó y se separó de Dios? ¿Qué fue lo que se cumplió? ¿Lo que dijo la serpiente o lo que dijo Dios? Y entonces ahí uno dice, wow, en el tiempo de Dios, que es el que cuenta, Adán murió ese mismo día. El mismo día que comió de ese árbol, ese mismo día murió, antes de que terminara el día. Yo no sé si esta ya se la sabían, ahí les dejo esa perlita, que es bastante emocionante cuando uno descubre esos misterios en la escritura. Pero no sé de qué estamos hablando. Bueno, de la importancia de esa crisis. Entonces esa crisis, sí que esa crisis es una oportunidad para que yo me dé cuenta de qué pasó, porque es que el ser humano no sabía ni qué había pasado. El ser humano dijo, no morí, pero resulta que sí murió. Y desde ese entonces, ¿qué está pasando? Que el ser humano muere, y muere, y muere, y vuelve a morir, y otra vez muere, y sigue muriendo. Sigue muriendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dé cuenta de que se ha separado de Dios, de que se ha equivocado y de que tiene un camino de retorno a casa abierto por el Señor Jesús. Y la crisis, que es separación, es la que le está mostrando todo eso. Esa crisis es la que le muestra la verdad. Así que la crisis es una oportunidad para darnos cuenta de todo aquello que no funciona correctamente en nuestras vidas y además es una maravillosa experiencia o una terrible experiencia, como la quieran ver, porque a veces es muy terrible, muy dolorosa, pero es una experiencia que se me permite vivir también para que yo posteriormente pueda ayudar a otros con ese testimonio, para que pueda ayudar a otros con esa experiencia. Esto es muy importante saberlo. Moisés estuvo 40 años en el desierto solo. Se fue de Egipto y se fue huyendo y estuvo solo en el desierto. Y se fue y encontró su familia y todo, y vivió en el desierto por 40 años y recorrió todo ese desierto. ¿Para qué? O sea, Moisés estaba en crisis, porque Moisés tuvo que huir, porque a Moisés le pasaron cosas, seguramente pasó unas noches terribles en el desierto, seguramente el sol también lo estuvo golpeando todo el tiempo que pasó por ahí, bueno, las víboras, los escorpiones, todas las cosas que pueden ocurrir pasando un desierto, imagínate. Yo nunca he pasado un desierto sola, pero imagínate a Moisés pasando un desierto solo. Eso fue una crisis. Pero entonces, esa crisis luego le ayudó a Moisés a poder guiar a un pueblo de millares y millares de personas por el desierto también. Entonces, esa crisis es una experiencia difícil, traumática, complicada, terrible, de la palabra que tú le quieras poner, que se me concede vivir o que se me permite vivir para que yo pueda posteriormente ayudar a otros, ¿sí? Además, nos habla la Escritura también del resto de las aflicciones que es necesario que nosotros tengamos para tener esas aflicciones con el Señor Jesús. O sea, Él pagó un precio y es necesario que nosotros en alguna medida nos hagamos uno con ese precio, porque la Escritura dice, fuimos crucificados juntamente con Él, o sea, Él ya pagó. Es como Él pagó, nosotros no tenemos que pagar todo lo que debemos. Pero sí es necesario que nosotros pongamos una mínima parte
de nuestra vida y de lo que nosotros podemos soportar para darle vida a otros, para ayudar a otros, para poder guiar al pueblo de Dios. Y más nosotros que estamos en esta posición de ser pastores de ovejas o de ser consejeros o de estar trabajando en el ministerio, es muy importante que podamos considerar esas experiencias difíciles como algo que nos va a permitir ayudar a otros. La mayoría de los conferencistas que ustedes pueden ver, digamos, en internet, la mayoría de los pastores, la mayoría de personas que hablan en público o que cuidan almas y que tocan el corazón de muchas personas, la mayoría han tenido alguna experiencia difícil, la mayoría han pasado por alguna crisis, la mayoría han vivido cosas muy complicadas en su vida y la mayoría ha salido de ahí por la obra de Dios en sus vidas, por la palabra, por el amor, por la intervención de Dios. Entonces, mis hermanos, pues es importante que tengamos esta visión también. Si yo estoy viviendo una crisis o si tengo alguien que está viviendo una crisis, poder mirar en todo ese proceso cuáles son las cosas que yo voy a poder rescatar para ayudar a esas personas que tengo en mis lomos. Es muy importante que lo veamos. Por favor, háganme una señita de si me están escuchando, que me siento como hablando sola. Perfectamente. Ay, muchas gracias. Perfectamente, perfectamente. Gracias. ¿No los estoy aburriendo? No, para nada. No, Esto está muy bueno. Lo que pasa es que Está buenísimo. Estamos todos calladitos. Primero porque está muy bueno. Y segundo porque ya sacamos a los bullosos. Lastimosamente tocó hacerlo. Sí, pero mira que excelente, estoy escuchando. Doctora María, ¿me dices cuánto tiempo me queda, por favor? Bueno, doctora, usted tiene todavía media hora, aunque podemos dejar unos, a ver, son las y 20. Yo creo que sí, unos 25 minutos y dejamos unos 15 minutos para preguntas y todo, y sugerencias, ¿no? Vale, perfecto. Okay. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos afectan las crisis. Las crisis nos afectan pues tanto adentro como afuera. Entonces, yo tengo que saber que todo lo que pueda ocurrir dentro de mí, de una u otra manera está afectando a mi entorno. Está afectando a mi pareja, está afectando a mi familia, está afectando a mis hijos, está afectando a mis amigos, está afectando a la iglesia, sea de manera positiva o sea de manera negativa, lo que ocurre dentro de mí afecta mi entorno. Y eso es muy importante que lo tenga en cuenta, porque cuando yo estoy viviendo una crisis interna, pues también tengo que mirar, yo que soy un guía, que soy una persona que está enseñando, pues yo tengo que mirar qué es lo que estoy haciendo con los demás cuando estoy viviendo un proceso interno. Y todo lo que ocurre en mi entorno, pues también me afecta a mí. Entonces tenemos esas crisis pues que no tienen nada que ver con nosotros, que están ocurriendo en el mundo, pero que de una u otra manera terminan afectándome a mí como individuo. Entonces, cuando yo voy a hablar de crisis, pues tengo que mirar hacia adentro y hacia afuera. Tengo que mirar lo micro y tengo que mirar lo macro, porque al final son dos universos que están ahí y que están paralelos y que lo que ocurre en uno ocurre en otro. Como dice la Escritura, que todas las cosas invisibles de Dios y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces, lo que pasa abajo es como un reflejo de lo que pasa arriba, pero es que lo que pasa afuera es como un reflejo de lo que pasa adentro, porque al final son como esas dimensiones en las que yo me puedo mover, ¿no? O sea, la parte interior, que es la del alma, la del espíritu, la que tiene más contacto con Dios, y la parte exterior, que ya tiene ese contacto es con la creación, que también es
Dios mismo, o sea, lo mismo afuera y adentro, lo mismo, pero funcionan de diferente manera. Entonces, vamos a ver esos tipos de crisis que tenemos, que son la crisis interna y la crisis externa. Vamos a empezar por la crisis interna, o sea, eso que pasa dentro de mí, que de pronto no está funcionando bien, y entonces al exterior va a empezar a producir desequilibrios, ¿sí? Dentro de mí, ¿qué es lo que hay? Pues los pensamientos, las emociones, ahí vamos a hablar pues del alma, del espíritu. Hay algo que no funciona bien, o sea, no estoy bien, no me siento bien, me siento en crisis, siento un desequilibrio interior. Y entonces eso produce desequilibrios afuera, tanto en lo físico, que es mi cuerpo físico, como en la familia, el entorno en el que yo vivo y la sociedad. Todo el entorno lo que pasa dentro de mí va a estar afectando todo el entorno. Entonces, resulta que nosotros vamos a seguir hablando de crisis como separación. Acuérdense de eso, crisis, separación. Entonces, ¿qué pasa dentro de mí? O sea, ¿yo qué soy? Yo soy un ser que soy tres, que soy trino, como Dios. Entonces, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, soy espíritu, soy alma y soy cuerpo. Tengo esas tres esencias, esas dos esencias que son el espíritu y el alma, y ese cuerpo en el que se mueven, que es el templo en el que se mueven. Pero resulta que en el cuerpo, pues ahí dentro del cuerpo hay dos esencias. Una que es el espíritu, que es la mente divina, la mente de Dios, el Espíritu Santo, eso que nosotros tenemos que es sublime, ¿sí? Lo más sublime que hay en nuestro interior. Y está el alma, que es la esencia del hombre, o sea, como el espíritu del hombre, esa parte que es más sentimental, ¿no? Porque dentro del alma, lo que se mueve en nuestra alma, pues ya son los pensamientos, pero es la mente humana, o sea, ya no es la mente divina, sino que son los pensamientos humanos, esos que son de mi cabecita, que no son los que vienen de Dios. Y las emociones, que son las que ubicamos en el corazón, que son nuestros sentimientos, o sea, es lo que nosotros sentimos, ¿sí? Una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que piensa Dios, ¿verdad que sí? Dice la Escritura, dice Dios en la Escritura, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, los pensamientos del hombre, del ser humano, no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Pero en nosotros están nuestros pensamientos y están los pensamientos de Dios, porque está el Espíritu, ¿sí? Yo aquí asumo que todos tenemos el Espíritu Santo. Entonces, teniendo el Espíritu Santo, pues están ahí los pensamientos de Dios, pero están como ocultos por una capa, como que nuestros pensamientos a veces nos envuelven y entonces todo eso es como confuso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que todo está separado. O sea, ¿qué pasa dentro de mí en muchas ocasiones? Dentro del ser humano, ¿qué sucede? Pues el ser humano piensa una cosa, siente otra, dice otra y hace otra. ¿Verdad que sí? Eso suele suceder. Suele suceder que no hay una congruencia o una armonía entre los pensamientos de la persona con lo que está sintiendo y con lo que está expresando. Entonces, sus acciones también son diferentes. Lo decía Pablo. Pablo decía, lo que no quiero, eso hago. ¿Sí? O sea, una cosa era su sentimiento y lo que él quería, y otra cosa era lo que hacía. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo que lo llevaba al pecado. Y dice, ¿quién, pobre de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, en una parte del proceso, pues la persona tiene un cuerpo que lo está obligando a hacer cosas que no quiere, ¿sí? Eso es el hombre carnal del que tanto hablaba Pablo, ¿no? Que tiene la revelación de Dios, pero que
está todavía prisionero de sus pasiones, prisionero de sus deseos, prisionero de sus anhelos, y entonces el cuerpo hace lo que le da la gana sin contar con la mente, con la mente divina, con la razón y con las emociones que tiene dentro. Entonces, el ser humano está así, o sea, es espíritu, alma y cuerpo, pero eso está dividido también. El cuerpo es el espíritu, que es dentro del cuerpo está el espíritu, que es la mente divina, y el alma, que soy yo, mis pensamientos y mis emociones, pero también está separado de Dios. O sea, yo pienso y siento una cosa y Dios piensa y siente otra, ¿sí? Y dentro de mí está toda esa confusión, o sea, esa separación de Dios que vive el hombre en el huerto de Edén, esa separación de Dios también está en mi interior. O sea, esa separación que fue afuera, esa separación también es adentro. Entonces, es muy importante que yo entienda esto, porque si yo quiero llegar a la unidad con Dios, o si estamos hablando de un pueblo que va a llegar a la unidad con Dios, pues lo primero es la unidad interior mía, la del ser, ¿sí? Y si yo voy a aconsejar a alguien y yo sé que el problema de esa persona para lo que tenga, yo sé que el problema es la separación de Dios, pues yo tengo que estar unido, ¿sí? Es muy importante que yo entienda esto, que yo entienda que es dentro de mí, o sea, que yo soy un ser trino, ¿sí? Que dentro de mí, o sea, que en mí hay tres cosas que se tienen que poner de acuerdo. Le llamo cosas porque no sé cómo llamarle. Pues le llamaría al espíritu y al alma esencias, y al cuerpo pues le llamaríamos el vehículo. O sea, dentro de ese cuerpo que es un vehículo, hay dos, que es una pareja interior, que es espíritu-alma, que si quieren más adelante ya vemos si hablamos de masculino y femenino, o sea, una pareja interna que se tiene que unir dentro de mí y que tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Pero bueno, eso ya es otro tema. Aquí, esta separación que hay en mi interior, ¿qué es? Pues es crisis, porque yo no me pongo de acuerdo conmigo mismo. Eso es un problema. Si el ser humano no está de acuerdo consigo mismo, tiene una crisis. Y esa es la crisis interna que nosotros vivimos. La crisis interna es porque no estamos de acuerdo con nosotros mismos, porque no tenemos armonía en nuestro interior, porque no hay una congruencia. Entonces, si hay opuestos, o sea, el espíritu piensa una cosa, el alma piensa otra y tiran para ambos lados, el cuerpo necesariamente termina viéndose afectado por esa oposición y por esa separación. Así que bueno, es muy importante entonces que si nosotros sabemos que la crisis dentro de nosotros es porque hay una separación, es importante que trabajemos en esa unidad. Pues, ¿cómo es la unidad? Pues está el espíritu, que es la mente divina, que para que todo marche bien, debe gobernar. Debe gobernar la mente divina, debe gobernar la parte de Dios en mí. El Espíritu Santo es el que debe tomar las riendas. Digamos que yo sin Dios, el ser humano sin Dios, es como un caballito desbocado. O sea, es un caballo sin jinete, ¿sí? La carne, o sea, lo que es el ser humano con su alma, con sus emociones, con sus pensamientos, con sus sentimientos, con toda la locura que se mueve en su cabeza, el ser humano sin Dios es un caballo sin jinete. Entonces el Espíritu Santo es el jinete que toma las riendas y dice, vamos a ordenar, ¿sí? En un principio, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dice, vamos a ordenar ese caos, ¿sí? Y dice, hágase la luz. Y ahí se enciende todo. En nuestra vida pasa lo mismo. Nosotros somos como esa tierra desordenada y vacía, o sea, somos tierra, el cuerpo es tierra, desordenado y vacío, porque lo que hay es un poco de pensamientos y sentimientos en desorden. Y entonces cuando llega Dios a nuestra vida, cuando oímos el llamado y decimos sí, Señor, y llega Él, ¿qué hace? Lo primero que hace, enciende la luz. Hágase la luz. Entonces se hace la luz, y cuando se hace la luz,
empezamos a ver ahí dentro. Y empezamos a ver y empezamos a decir, uy, por aquí yo tengo como un odio, por aquí yo tengo como un rencor, ay, por aquí yo tengo como una molestia, ay, por allá en el pasado tengo una tristeza, ay, por aquí tengo como una persona que me cae mal porque sí, aquí tengo un dolor con mi esposo o con la situación que estoy viviendo, etcétera, etcétera. O sea, cuando se enciende la luz en nuestro interior, cuando Dios dice, hágase la luz y empieza a ordenar ahí, yo me doy cuenta de todo el caos que hay en mi interior sin Él. Entonces, vamos a darle las riendas al Espíritu, vamos a darle las riendas al Señor. De hecho, es lo que hay que hacer porque los hijos de Dios, ¿cuáles son? Pues los que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, para ser guiados por el Espíritu de Dios, pues Él tiene que tener las riendas. Entonces, vamos a darle las riendas. Entonces, ¿qué hace el alma? El alma, acuérdense que les dije que son los pensamientos del ser humano y los sentimientos. O sea, mi pensamiento y mi sentimiento. Entonces, esa alma, que es la esencia del ser humano, la esencia del hombre, se une al Espíritu. Y dice, y empieza a decirle al Espíritu, sí, Señor, ¿sí? Empieza a aceptar ese gobierno del Espíritu Santo, empieza a aceptar esa guianza del Espíritu Santo, empieza a cederse al Espíritu Santo. Entonces ahí, esos pensamientos y esas emociones empiezan a estar en concordancia, ¿sí? Empiezan a ponerse de acuerdo. Cuando el Espíritu de Dios guía, lo habrán notado los que sean guiados por el Espíritu de Dios, que cuando toman una decisión, todo su ser, absolutamente todo su ser está de acuerdo. O sea, su alma, sus sentimientos, sus pensamientos están de acuerdo con lo que Dios dice y van para allá con todo. No es lo mismo cuando a mí me dan una guianza o un consejo, miren, que cuando me dan digamos, una guianza, una orientación. O sea, yo voy y pido un consejo acerca de pareja, por ejemplo. O sea, pongamos el caso de una mujer soltera que va y pide un consejo, que esto no lo hace casi nadie, pero hay gente que lo hace y es muy, muy hermoso. Va y pide un consejo acerca de la persona con la que se quiere casar. Entonces le dice a su pastor, aquí tengo una persona con la que quiero tener una relación, con la que quiero formar una familia, quiero casarme con él, por favor, quiero que usted me dé un consejo, ¿sí? Entonces, digamos que el pastor o el consejero mira la situación y entonces el consejero le puede decir, pues esa persona está bien para su vida, pero también le puede decir, esa persona no le conviene, ¿cierto? Porque cuando uno va a pedir un consejo se puede encontrar con cualquiera de las dos opciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si el pastor le dice, ah, perfecto, qué maravilla, felicitaciones, mira, toda esa relación, vamos a mirar cómo lo hacemos y hagamos un desposorio y luego vamos a bendecirla, entonces preparemos la fecha del matrimonio, no sé qué y tal, y además pues el chico con el que se quiere casar pues es bien, es un ser de Dios, una persona que ama, que está caminando, que es un creyente, está todo bien, todo perfecto, no, pues qué maravilla. Pero digamos que el consejero dice, no, esa persona, o el pastor, o el guía, que la persona que la esté guiando, no, esa persona a ti no te conviene. Tú no debes relacionarte con esa persona porque, mira, esto que le pasa aquí, mira esto que le pasa allá, empieza a mencionar las cosas por las que no le conviene. Y entonces le dice, mejor no te relaciones con esa persona. Entonces, ahí, ¿qué pasa con la chica que va a tomar el consejo, o con la mujer que va a tomar el consejo? Empieza todo esto que les estoy mostrando aquí a irse para lados diferentes. Entonces, las emociones, el corazón, los sentimientos se le ponen a mí. Empieza a palpitar a mí, a sentir que ella quiere estar con esa persona, que por qué, y entonces empieza la mente a decir, pero ¿por qué? Si yo lo quiero, si yo lo amo, si a mí me parece que es el hombre de mi vida, si no sé qué, y eso todo es el alma
de esa persona, o sea, la unión de pensamientos y emociones, trayendo razones y motivos por las que el pastor está equivocado o por las que la persona que le está dando la guianza está equivocada, ¿sí? Y se va todo eso, el alma se va para un lado con sus emociones, con sus sentimientos y con sus pensamientos. Pero al otro lado, esa persona en el fondo está sintiendo por el espíritu que como que sí tiene razón el pastor, ¿sí? El espíritu le está diciendo, uy, es que yo percibo que sí, que hay algo que no cuadra con esta persona. Entonces, la persona dentro de sí misma se da cuenta cómo en ese momento está separada, ¿sí? Cómo en ese momento sus emociones van para un lado, sus pensamientos van para otro, sus palabras dicen, ¿por qué? Si esto no es así, pero esto sí, hay una confusión total, y el espíritu está diciendo otra cosa. Entonces, la persona que decide cederse a la guianza del espíritu y poner sus pensamientos y sus emociones en armonía con esa guianza del Espíritu Santo, o sea, cuando hablo de la guianza del Espíritu, no hablo solamente de lo que diga el pastor, sino siempre teniendo en cuenta que ese pastor es de buen testimonio, que está siendo guiado por el Espíritu, que hay confirmación de nuestro Espíritu, o sea, eso es otra cosa también importante que luego se puede mirar. Pero la guianza del Espíritu, cuando habla afuera, también habla adentro, ¿sí? O sea, cuando dice nuestra autoridad o nuestro pastor o la persona que nos guía algo, el espíritu adentro también lo dice. Lo que pasa es que pues el ser humano le gusta irse para otro lado. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos y conocer esa separación que hay y poder llevar al alma a la unidad con el espíritu y con el Señor. ¿Por qué? Porque mire lo que nos dice la escritura aquí tan hermoso. O sea, la escritura dice muchas cosas. Y por ejemplo dice una que es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo han leído. Entonces, el hombre dejará, nos está hablando en lo natural, dejará a su padre y a su madre, se une a su mujer y forma un fruto que es ¿qué? Carne, o sea, materia, lo mismo que nosotros, usted, un hombre tiene un hijo con una mujer y ese hijo se parece al hombre y se parece a la mujer y es un fruto igualito a sus padres, o sea, una sola carne. Pero la escritura aquí nos dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Imagínense eso tan precioso, o sea, nos está hablando de esa unión al Señor, pero es que lo que se une al Señor no es mi carne, sino que lo que se une al Señor dentro de mí es mi alma. Mi alma se une a Dios y entonces ya ahí ya no es ese hombre carnal del que hablaba Pablo, que sus pasiones se lo llevan y lo dominan y lo gobiernan, sino que ese hombre pasa a ser el hombre espiritual, el que está unido a Dios y un espíritu es con él. Entonces ahí es donde se da esa unidad al interior del ser. Ahí es donde se acaba la crisis. Cuando mi alma se une a Dios, yo no sé si ustedes han podido experimentar momentos plenos de unidad con Dios, imagino que sí. En ese momento pues ya no importa nada más. O sea, en ese momento las crisis ya no son crisis, es el momento más hermoso que hay, el momento más divino, el momento más pleno, o sea, esa plenitud de Dios en nosotros, ¿ves? Lo que pasa es que el ser humano pues eso lo conserva, digamos, por momentos y luego vuelve al mundo y vuelve a la vida real y entonces las crisis vuelven y la afectan. Pero si fuese capaz de mantenerse unido al interior, mantenerse unido al Espíritu, mantenerse unido al Señor adentro, pues Dios tiene, yo sé que Dios no tiene crisis, o sea, no hay crisis en Dios, porque Dios no tiene crisis, Dios no está separado, Dios es uno, ¿sí?
Entonces en Dios no hay separación, por lo cual en Dios no hay crisis, en Dios no hay tinieblas, en Dios no hay oscuridad. ¿Mm? Claro, de pronto el ser humano ahorita todavía no ha llegado a esa experiencia en plenitud, pero digamos que sí hemos podido tener experiencias aisladas en las que podamos haber vislumbrado esto que yo les estoy diciendo. Así que se trata de que esa unidad dentro de nosotros esté presente siempre. Y ahí entonces yo puedo decir, no hay crisis dentro de mí. Y si no hay crisis dentro de mí, entonces yo no voy a estar afectando negativamente a mi entorno y no voy a estar afectando negativamente a mi familia, ni voy a estar afectando negativamente a nadie. Todo lo contrario, voy a estar afectando positivamente con todo lo que haga o diga o pronuncie, porque va a ser el espíritu a través de mí. Esto es porque el pensamiento es creador, ¿sí? O sea, nosotros hablamos de la palabra creadora, el verbo creador. La palabra es creador, pero la palabra no se origina donde nosotros pensamos. O sea, la palabra no se origina en nuestra boca, ¿cierto? Porque tú antes de hablar, ¿qué haces? Lo que estás haciendo en este momento, pensar. Antes de hablar, piensas. Y piensas lo que vas a decir. Hay gente que no piensa lo que va a decir, pero... O tampoco escucha. Normalmente, exacto. Pero sí, aunque no piense lo que va a decir, antes de decirlo, lo tuvo que generar aquí, lo tuvo que generar en su mente. Porque si no, no sale la palabra. Entonces, es una cosa automática. Pero si yo no genero la palabra en mi pensamiento, no sale. Entonces, la palabra no se crea en mi boca, sino que se crea en mi pensamiento. Esa palabra creadora está en el pensamiento creador. Ese pensamiento creador dentro de mí funciona de esta manera. El pensamiento, cualquier pensamiento que yo tenga, sea positivo o sea negativo, sea bueno o sea malo, sea de la luz o sea de la oscuridad, cualquier pensamiento que yo tenga va a generar en mí una emoción, va a generar un sentimiento, va a generar algo, alguna percepción. Y esa emoción va a generar la palabra y la acción, ¿sí? Entonces, a veces yo creo que yo estoy actuando de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a lo que alguien me dice. A mí me dice, alguien me insulta y entonces yo contesto, ¿sí? Y yo, digamos que yo pienso en mi inconsciencia que yo estoy respondiendo a eso que me dijeron. O sea, que lo que me dijeron fue lo que generó que yo contestara de esa manera, ¿sí? Entonces, digamos que alguien me insulta y yo lo insulto. Y entonces yo digo, pero fue porque ella me insultó. Pero resulta que si vamos a ir a la verdad de las cosas, realmente lo que origina mi reacción no es lo que la otra persona hizo, sino el pensamiento que yo tuve acerca de lo que la otra persona hizo. O sea, ¿cómo lo percibí? ¿Qué fue lo que yo pensé acerca de eso? Porque cuando la otra persona hace o dice algo, inmediatamente a mí me vienen 1000 pensamientos a la cabeza, ¿sí? Que si no me quiere, que si no me valora, que si se acuerda de esto que pasó en el pasado, bueno, eso es un bombardeo ahí. Entonces, con ese bombardeo de pensamientos, yo interpreto. A veces la persona no quiere ofenderme, pero yo lo que esa persona dijo lo interpreté como una ofensa. Entonces, ese pensamiento que yo tengo acerca de lo que la persona me dijo es lo que va a generar mi reacción, ¿sí? Y esto es lo que ocurre dentro de mí. Mi pensamiento genera la emoción y el sentimiento, o sea, hace que yo me sienta de determinada manera y eso se manifiesta en la palabra y en la acción. Entonces, si yo quiero que dentro de mí no haya crisis, o sea, porque esto es automático. Si yo quiero que dentro de mí no haya crisis, haya una unidad, deje de haber de separación, entonces yo tengo que ir a trabajar al origen.
¿Cuál es el origen? Mis pensamientos. Mis pensamientos y únicamente mis pensamientos. ¿Cómo reacciono yo ante lo que otra persona hace? Cuando las personas estaban aquí dejando encender sus micrófonos o encendiendo sus micrófonos, pues nosotros podemos reaccionar de muchas maneras. Uno puede ponerse bravo, uno puede, yo qué sé, sacar a la persona inmediatamente, uno puede hacer lo que quiera. O puede decir una persona que tenga un mal carácter, por ejemplo, y dice, no, pues no voy a la clase y me voy y tal. Puede reaccionar de diferentes maneras de acuerdo al temperamento que tenga, que si es colérico, que si es sanguíneo, que si es melancólico o que si es flemático, ¿no? Entonces, de acuerdo a su temperamento. Pero yo les digo que más allá del temperamento hay otra cosa, ¿sí? Y esa es esa unidad con el espíritu, esa unidad con Dios. Entonces, esa unidad con el espíritu, ¿qué hace? Que yo pueda tener un pensamiento, cuando pasa algo, hace que yo pueda tener un pensamiento que no es de la carne, que no es del alma, sino que es un pensamiento divino, un pensamiento creador. ¿Por qué? Porque mi alma está unida a mi espíritu. Entonces, si yo tengo un pensamiento creador, ¿qué sucede? Pues sucede lo que sucedió, lo que pudo haber sucedido ahora, por ejemplo, que se tomó todo esto que sucedió como un ejemplo y entonces sirvió para enseñanza. Entonces, así es que sucede y que se cumple esa palabra que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así, de esta manera se cumple. ¿Por qué? Porque esa persona que está unida a Dios interpreta las cosas de otra manera o decide interpretar las cosas de otra manera. Entonces, en su pensamiento, ¿qué se crea? Se crea lo positivo, se crea la luz. En el pensamiento de esa persona dice, hágase la luz. ¿Sobre qué? Sobre cualquier situación. Entonces, ese pensamiento creador va a producir una emoción positiva, o sea, una emoción que no va a ser negativa para nada, que no va a hacer daño, y así sale la palabra creadora y sale una acción que no está haciendo daño, sino que está edificando, que está transformando y que está dando vida a otros. Eso es importantísimo. Si te conoces a ti mismo y si está esa unidad interior, ¿qué pasa? No hay crisis, no hay crisis. Puede pasar lo que sea, te pueden insultar, se puede caer el mundo, pero me estoy adelantando al tema. Pero es importante eso, porque si estás unido a Dios dentro de ti verdaderamente, o sea, un espíritu, esa alma tuya es un espíritu con Dios, entonces en Dios no hay crisis. Y todo el tiempo que tú puedas permanecer así, pues va a ser un tiempo donde no habrá crisis. Entonces, eso es la crisis interna. Si luego hay preguntas, ya las haremos al final. La crisis externa, ¿qué pasa? Cuando la familia o la sociedad están en crisis y eso nos afecta a nivel personal en varias áreas de nuestra vida. Ahorita, por ejemplo, tenemos esta crisis que es la crisis del COVID-19. Entonces, esa crisis pues tiene varias manifestaciones que nos están afectando o que nos pueden estar afectando a nivel personal. Hay crisis sanitaria, que esto implica que hay enfermedad y muertes, pues esas enfermedades y esas muertes de pronto nos afectan de una manera en las noticias. Vemos las noticias, que hay tantos enfermos, tantos muertos, y uno dice, ay Dios mío, cómo está el mundo, tal, y te afecta en un nivel. Pero cuando esa enfermedad y esa muerte toca a alguien de tu familia, entonces eso ya es más terrible, porque ya te está afectando a un nivel más personal, a un nivel más íntimo y a un nivel mucho más interno. Tenemos la crisis económica, que pasa lo mismo, hay falta de empleo y recursos, pero si tú oyes en las noticias que hay falta de empleo y recursos, pues hay pobrecita la gente que no tiene empleo ni recursos, o sea, me duele el mundo porque soy hijo de Dios y tal. Pero si me falta a mí el empleo y los recursos, pues eso ya es muchísimo más terrible y muchísimo más grave y me puede afectar muchísimo más a nivel personal. La crisis social, pues está el aislamiento y confinamiento. Entonces, aquí sí hay una cosa que a mí me parece muy terrible y es personas que han tenido que estar en ese confinamiento, muchísimas personas en sitios con muy poquito espacio. Yo digo,
O sea, yo miro alrededor y veo gente que digamos son 8, 10 personas, estar en un apartamentico pequeñito y les ha tocado estar ahí sin salir, sin poder ir a respirar el aire. Eso necesariamente afecta a nivel personal, ¿sí? Estar aislados de sus amigos y todo eso. Entonces, eso toca muchísimo. Tenemos crisis educativa también, que está la formación que es aplazada e incompleta. Nosotros, gracias a Dios, estamos aquí, estamos formándonos, Dios nos está dando herramientas, pero hay gente que tiene la formación paralizada. Entonces, esa es otra parte de la crisis externa que nos afecta muchísimo. Y esto genera una crisis familiar. Ya paro. Ya nos quedaron 5. Bien pueda. Bueno, voy a parar con esta diapositiva y dejamos la crisis externa entonces para trabajar en el siguiente, De acuerdo. en la siguiente lección. Esa crisis familiar nos da pues muchos conflictos en la convivencia y necesariamente también nos afecta a nivel personal. Y pues estas preguntas ya las voy a dejar, se las voy a dejar ahí para que la piensen, pero se las voy a dejar ya para trabajarlas en la próxima clase. Y son 2 preguntas. Una es si es posible pasar por una crisis interna sin tener crisis externa. Y la otra es lo contrario. Si es posible pasar por una crisis externa sin tener crisis interna. No me vayan a hacer esas preguntas ahorita en el apartado de preguntas, porque son preguntas que yo les hago a ustedes para que las mediten y entonces las dejamos para la clase que viene. Pero ahora sí, pues les voy a dar paso para que hagan las preguntas que quieran y bueno, en el tiempo que nos queda, doctora María, muchas gracias. Ok, de acuerdo, sí. Bueno, nos queda en este momento unos 5 minutos para aprovechar y hacer preguntas.